ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dicen que la historia la cuentan los ganadores, pero en Colombia también la cuentan las pantallas. Realidad y ficción, la historia en comunicación hecha por docentes de la Universidad de Medellín, una investigación en comunicación de Alejandro Alzate Giraldo, César Cardona y Eva Tanco, donde se analiza cómo las narcoseries han moldeado la percepción colectiva de una época que marcó el país, entre la verdad, el espectáculo y la memoria, que tanto de lo que creemos recordar fue construido por la ficción. El artículo Realidad y ficción, el uso de la información en las narcoseries, estudio comparativo del material de archivo en las narcoseries Narcos y El Patrón del Mal, analiza cómo las producciones audiovisuales mezclan hechos reales con ficción al representar la historia del narcotráfico en Colombia, a través de un estudio comparativo entre Narcos de Netflix y Escobar, El Patrón del Mal de Caracol Televisión. Los autores examinan el uso del material de archivo como imágenes, noticias y videos para construir una narrativa que, aunque parecen documentales, pueden distorsionar la memoria histórica y generar confusión entre la realidad y la ficción. Es por ello que quisimos preguntarle al profesor César qué lo motivó a estudiar las narcoseries y el uso del material de archivo. Bueno, lo que pasa es que esta investigación es como la segunda parte de otra investigación que ya habíamos hecho de diferentes aspectos del lenguaje en este tipo de series. Nos habíamos presentado por la música, por la puesta en escena, por la fotografía, bueno, una serie de cosas, y encontramos que en las series había un uso de los archivos ciudadanos y de archivos de fotografías de los personajes, y entonces a través del uso de la teoría de archivos y de imaginarios, y nos quisimos mirar cómo era ese manejo dentro de las series, porque de todas maneras había una manipulación narrativa de lo que ocurría en la serie y estaban apoyándola con los archivos y con todas esas informaciones. Para realizar el estudio, el profesor analizó y comparó más de 50 escenas de Narcos y El Patrón del Mal. Identificó cómo usaban el material de archivo real, como noticieros y fotografías, y cómo era la transformación de la ficción. En este método comparativo pudo ver que tanto se respetaban o distorsionaban la memoria histórica. En la investigación señalan que estas series pueden generar confusión entre lo real y lo ficticio. Más allá de esa mezcla, quisiéramos saber qué efectos cree que se pueden producir en la forma en la que los espectadores comprenden la historia reciente del país. Lo que pasa es que en algunos casos de lo que encontramos, vimos que el uso del archivo, que es un material real, que está en un contexto específico histórico, está usado dentro de la narrativa de algunos capítulos o de algunos eventos de la serie, donde hay una ficcionalización del hecho histórico. Entonces, de alguna manera, para espectadores que estén de pronto fuera del contexto, o espectadores que no investiguen un poquito o que no sepan la historia real, eso los va a llevar por caminos divergentes. Entonces te genera algún nivel de desinformación. Asimismo, quisimos saber qué diferencias encontró entre Narcos y El Patrón del Mal en la manera de representar los hechos históricos más recordados del narcotráfico. Pues lo principal es que definitivamente hay una preocupación por estar más pegados del hecho histórico en El Patrón del Mal que en Narcos. Narcos tiene un espíritu más internacional, más global, más globalizado. Entonces, eso da licencias como por ejemplo el acento del personaje principal, que era una persona de origen brasilero, ¿cierto? Que habla portugués, que no es el español una lengua nativa de él y que lo aprendió, y de todas maneras es un acento rarísimo. Entonces, claro, digamos que es una historia que para los colombianos tiene que ver con su ADN, tiene que ver con sus familias, con un montón de cosas, pero que en el exterior no. Y de alguna manera el reflejo del colombiano, de algún tipo de colombiano, está puesto en ese personaje de Pablo Escobar de Narcos, que es una deformación de lo que realmente fue.
Si entendemos las narcoseries como contenido comunicacionales que circulan masivamente, ¿qué responsabilidad ética tienen frente a la memoria histórica y frente a las víctimas del narcotráfico? Yo creo que el asunto ético pues, es indiscutible y siempre debería estar, ¿cierto? Pero los creadores se dan licencias creativas en pos de la tendencia, digamos, del mercado. Y ahí es donde simplemente con poner un párrafo donde anuncian que son los hechos han sido ficcionalizados, pues ya se dan todas las licencias. Pero yo creo que eso nunca se aleja de los hechos reales y deforma la visión de muchas personas que o no los vivieron o apenas lo están conociendo. Las narcoseries no solo cuentan los hechos del pasado, también influyen en cómo los jóvenes entienden hoy la historia del narcotráfico. Muchos recuerdan más estas escenas que lo que aprendieron en el colegio. Por eso es clave verlas con pensamiento crítico. Pues yo creo que como espectadores nos acude una responsabilidad en términos de las historias que están pegadas de hechos históricos, valga la redundancia, porque hay que aprender, hay que educarse, hay que leer las cosas en contexto y no simplemente consumirlas y dar por sentado el hecho que se está presentando ahí con historia. La investigación concluye que Narcos y El Patrón del Mal usan el archivo de forma distinta, pero en ambas la mezcla entre realidad y ficción transforma los hechos históricos y moldea nuestra memoria sobre el narcotráfico en Colombia. El estudio fue publicado en 2023 en la revista Historia y Comunicación Social, de Ediciones Complutense de la Universidad Complutense de Madrid. Si deseas conocer más sobre esta publicación, te invitamos a escanear el código QR. Muchas gracias y nos vemos en una próxima nota del Divulga Fest.